¿No es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca? Jeremías capítulo 23, versículo 29. La eficacia de la palabra de Dios. Hay muchísima gente que nos hace llegar su palabra en las aulas de las escuelas, en la radio, en la televisión, en las publicaciones, en los discursos de los políticos. Todos pretenden decir la verdad y la única receta que necesitamos para resolver los problemas de la vida, pero luego nos damos cuenta de que no sirvió de nada. Muchas palabras, pero poco o nada de resultados. Por ese empleo desbordante de la palabra, ésta se ha desvirtuado. Todos hablan, todos quieren tener la razón, y las cosas andan de mal en peor. Necesitamos una palabra que ilumine la vida de los hombres, una palabra que marque el rumbo para alcanzar la meta que da sentido al hombre. Esta palabra no puede venir de un ser limitado e inseguro como es el hombre. Esta palabra solo puede venir de Dios. Y Dios ha hablado y continúa hablando a cada hombre para iluminarlo, consolarlo y fortificarlo. El problema consiste en prestarle atención, en querer escucharle. Si el hombre se lo propone, entonces todo cambia en su vida. Hay un episodio en el Evangelio de San Lucas que nos muestra cómo Dios habla a los corazones afligidos de los hombres que se dirigen hacia su casa. Son los discípulos de Emaús. Les llega la palabra y ésta hace cambiar su tristeza en gozo. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Además de los textos muy expresivos de Isaías 55, 10 al 11 y Hebreos 4, 12 al 13, el profeta Jeremías nos presenta la eficacia de la palabra de Dios con una similitud muy significativa. ¿No es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca? Jeremías 23, 29. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la palabra como la que lleva adelante el camino de la iglesia, la palabra que se difundía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente. Hechos 6, 7. También en los capítulos 12, 13 y 19 encontramos la misma constatación. La palabra de Dios iba creciendo y se difundía. Hechos capítulo 12, versículo 24. Al oír esto los gentiles se alegraban y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban destinados. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hechos capítulo 13, versículo 48 al 49. Mientras tanto, la palabra del Señor crecía y se difundía portentosamente. Hechos capítulo 19, versículo 20. San Pablo hace notar en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 9, que los evangelizadores pueden estar encadenados, pero no así la palabra de Dios. Sufro hasta cargar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Esta es la historia de la iglesia de los primeros tiempos y de nuestros tiempos. Hoy también la palabra de Dios convierte los corazones y da vida a la iglesia. En la revista católica Inquietud Nueva se documenta esta realidad, publicando siempre testimonios. Además, los misioneros servidores de la palabra editamos un libro titulado 52 pruebas de la eficacia de la palabra de Dios. A estas publicaciones, que demuestran con testimonios personales la fuerza transformadora de la palabra de Dios, hay que añadir el libro titulado La eficacia de la palabra de Dios en la experiencia de una comunidad. En esta última publicación se presenta el desarrollo y formación de la comunidad de los misioneros servidores de la palabra, que a pesar de las crisis generales de vocaciones, crece y se capacita para servir a muchas iglesias particulares. Cuando hablamos de la eficacia de la palabra de Dios, naturalmente no nos referimos a un libro cerrado. El cristianismo no es la religión de un libro, sino de la palabra encarnada y viviente, como dice San Bernardo. En la liturgia, Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio. Sacrosanctum Concilium, capítulo 33. Es muy importante entonces este anuncio y esta recepción de parte de los hombres para tener luz y fuerza en la superación constante de los problemas de la vida. El anuncio de la palabra de Dios no es un instrumento de los grupos de poder para tranquilizar las conciencias de los pobres, como decía Karl Marx.
Al contrario, cuando ese anuncio es auténtico, se convierte en verdadera luz que ilumina el caminar y despierta las conciencias muertas por el pecado. Comentario de la Biblia Misionera sobre el texto bíblico Jeremías capítulo 29, versículo 1. Eso es todo por hoy. Te invito a seguir escuchando el podcast Tu Palabra Me Ilumina, tomado del libro de los misioneros servidores de la palabra del mismo nombre, escrito por el padre Luis Butera Bulo.